Este podcast es para resolver entre todos esas preguntas que nunca nos hemos atrevido a responder. Pero ante todo, este podcast es para mostrarte el poder que existe en reconocer lo complicado de ser humanos. Acompáñanos. Hola, estamos en un nuevo capítulo de Complicadamente Humanos. Hoy vamos a hablar de la generación de cristal. Comúnmente hemos escuchado en redes sociales, en nuestros padres, ya las personas ya adultas mayores que hablan de esta generación o se refieren a esa generación como personas que son perezosas, que no tienen una proyección, que todo lo quieren muy fácil, que están pegados al TikTok, que solo viven de redes sociales y demás. En este espacio, con mis amigas y colegas, Alexandra y Estefanía, vamos a hablar de esas presiones sociales, de cómo las redes sociales influyen en nuestra salud mental. Bueno, inicialmente hablar un poco del tema de esta generación que es fuertemente criticada y de alguna manera como que no nos permitimos y no nos damos como la posibilidad de entender los cambios generacionales que se han venido teniendo a raíz de esta generación, ¿sí? Uh-huh. Se habla como un concepto negativo respecto al tema de la sensibilidad, por ejemplo, que se puede llegar a tener, pero ¿qué hay detrás de esa sensibilidad? Porque de alguna manera podríamos darle respuesta a este tema de la sensibilidad y de la generación de cristal, y es básicamente porque en la actualidad y adentrándonos un poco a la realidad que vivimos, digamos que, o que revive esta generación de cristal que es de los años 2000 en adelante, uh-huh. De alguna manera es como la sobreestimulación que se ha tenido en el cúmulo de cosas y de situaciones que están prestas en la tecnología, ¿sí? Entonces no solamente tenemos, o sea, la tecnología ha permitido que los chicos de alguna manera como que estén prestos a diferentes estímulos desde que son muy chiquitos. Ya, por ejemplo, un niño de 2 años maneja perfectamente un celular, incluso más que un adulto mayor que tenemos en la actualidad, ¿sí? A los 3 años, 4 años, ya los niños saben cómo grabar, cómo jugar, cómo usar el televisor, cómo usar la tablet, cómo usar el computador, cómo usar el celular, cosa que inclusive se le puede dificultar mucho más a una persona incluso de 28 años, ¿sí? Sí. Es como si ya nacieran con el chip digital instaurado. Entonces considero que como que todos estos cambios que se han tenido socialmente hablando, tecnológicamente hablando, también hacen que estas diferencias y estas características puntuales con la generación de cristal sean tan marcadas, pero también dentro de una crítica, más allá de hacer una crítica, es como que tratar de entender todos esos cambios que ellos han tenido que atravesar generacionalmente hablando, y pues que es válido, ¿sí? No como una crítica, sino nosotros también como psicólogas entender que son procesos totalmente diferentes que se tienen que vivir y que tienen su consecuencia. Y mira que ahí en ese punto es muy importante tocar el tema de la tecnología, uh-huh. Y es que hay que entender una cosa, para nosotros analizar generaciones, como lo estamos haciendo ahorita, es importante tener en cuenta 2 aspectos: la parte biológica, la uh-huh. parte psicológica, la parte cultural, social, hasta la alimentación que ya viene con otros aditivos, sí, que también eso influye en nuestra biología y en nuestra química del cuerpo. Uh-huh. Yo hace poquito escuchaba un podcast acerca del efecto de TikTok o de las redes uh-huh. sociales en nuestro cerebro, y hablaban de que eso nos produce una adicción, como una droga. Cada vez que tú entras a TikTok está diseñado para generar esa adicción y esa dependencia de quiero más. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Empezamos a segregar dopamina, uh-huh. Y la dopamina, ¿qué hace? Pues nos genera placer. Entonces queremos otra vez y repetir ese estímulo y otro uh-huh. estímulo, y ahí es donde nos empezamos a enganchar. Y yo creo que lo que dice Tefo es muy importante. Es una generación que estuvo expuesta desde que nacieron a la tecnología, a los celulares, y además, aparte que te genera esa dependencia, entonces ahí venimos a una parte psicológica, y es que ellos ya están, bueno, empezamos a depender de cómo los demás nos ven en las redes sociales, qué es lo que está en tendencia, los retos que están en tendencia, uh-huh. Y es en esa etapa en donde quiero pertenecer a, uh-huh. Sí, como seres sociales siempre queremos tener esa necesidad de quiero pertenecer o me identifico con esto, y cómo las redes hoy en día nos están afectando, sí, pero también es entender a ese grupo de personas que no solo son ellos, somos todos los que estamos
encerrados en la tecnología y en que es que queremos estar pegados a este celular, pero es que nos estamos perdiendo también de que hay algo más allá del celular. A mí también me parece súper importante resaltar de lo que ustedes están mencionando en cuanto a los impactos a nivel cerebral. Y digamos que una de las funciones naturales de nuestro cerebro desde que nacemos hasta que crecemos y morimos es el objetivo de hacer conexiones neuronales. Y finalmente es lo que va a hacer que no tengamos digamos que un componente degenerativo más acelerado cuando seamos adultos mayores, ¿no? Entonces, digamos que de esa sostenibilidad futuro a nivel cerebral depende de cómo nos comportemos en este momento con nuestro cerebro. Con esto me quiero referir a que cuando tú sientas a un niño a ver el celular mientras almuerza, a ver el celular en vez de poner al niño en un juego, ¿sí? En un juego didáctico, a crear algo nuevo, o es más, estamos tan negados, veo muchos padres de familia súper negados a que los niños estén aburridos, a que los niños se conecten con su aburrimiento. El aburrimiento trae la necesidad de crear, ¿sí? El aburrimiento potencializa la creatividad en un niño y cuando un niño es creativo, une nuevas conexiones neuronales. Entonces, ¿cuáles son los procesos neuronales que los papás están evitando en los niños en el momento en que le prestan un celular y no le permiten el aburrimiento? Lo que está sucediendo en ese momento es que el niño está, digamos que evitando tener una conexión neuronal y las conexiones neuronales son denominadas sinapsis, como ya muchos lo sabemos. Entonces, ¿cuándo se crean las sinapsis? Cuando el niño está en el proceso de aburrimiento y está pensando en qué voy a hacer, ¿sí? ¿Qué juego me invento? Entonces, el exceso de juegos, el exceso de tecnología, el exceso de darle al niño todo hecho, el exceso de no permitirle, o sea, sobreestimularlo para que no llore, sobreestimularlo para que no se aburra. Pobrecito el niño ahí sentado no está haciendo nada. Déjelo, o sea, déjelo pensar, déjelo crear. Cuando el niño crea algo nuevo, está creando conexiones neuronales, lo cual le va a impedir un proceso degenerativo más temprano en su adultez, cuando sea un adulto mayor. Entonces, ¿cuál es el récord del cerebro en la medida en que se va desarrollando? Pues crear más conexiones neuronales, ¿sí? Que es lo que realmente va a sostener o va de cierta manera a ejercitar nuestra mente y nuestro cerebro para poderlo hacer más prolongado. Quisiera complementar un poco, o no complementar, sino como hablar también referente a lo que estás mencionando, como haciendo un paralelo entre por qué podemos hablar de que actualmente también el rango de vida de las personas que de pronto, por ejemplo, mis abuelos, nuestros abuelos de 1938 para acá, ¿sí? De alguna manera ellos tuvieron un estilo de vida totalmente diferente respecto al tema de alimentación, respecto al tema de educación, respecto al tema también de que no habían estas posibilidades de, no solamente en la infancia, sino por lo menos en el proceso educativo, en el área de educación. Por ejemplo, no contaban con una calculadora, no contaban con el internet, no contaban con el celular para usar como todas estas estrategias que pueden de alguna manera como que reducir las cargas o el procesamiento que tenemos que hacer a nivel mental para desarrollar una tarea. Y acá también estamos hablando de que de verdad como que tanto desarrollo a nivel tecnológico y tanta facilidad de información. Sí, anteriormente yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí me tocó Encarta, sí, no sé si todavía se acuerdan de Encarta, donde se hacía tareas. Yo no tenía en ese momento en mi primaria la posibilidad de buscar en Google y de tener la información tan asequible como ahora. Y los libros, y los que libros, lo que no había en Encarta enciclopedia. tocaba en la enciclopedia. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá compraba el periódico solamente para unir pedacitos de libros, o sea, los libros no venían hechos, sino que venía la información y una vez ya tenían todas las hojitas, eso se mandaba pues a bloquear. Imagínate todo el proceso neuronal y todo el proceso, digamos, asociativo que tiene que tener, digamos, un niño. Si ahora lo pones a explorar libros o si ahora lo pones a hacer recortes para la información, o sea, ese daño de que la tecnología tenga que darnos todo hecho, darnos todo procesado, ha hecho que nuestras funciones ejecutivas no se desarrollen. Exacto. O sea, no las utilicemos ni siquiera, no las utilizamos. Entonces, pensemos en que cuando le estamos cediendo un celular a un niño, pues realmente lo que le estamos haciendo es potencializar su
digamos, su incapacidad de hacer nuevas conexiones neuronales y de cierta manera prolongar un poco más la conservación de sus conocimientos y de su propio Es cerebro. negligencia. Además de eso, haces el cerebro más lento y más perezoso. Ajá. De hecho, nuestro cerebro necesita ahorrar energía, entonces todo lo quiere captar rápido, al menos esfuerzo. Y con la tecnología, las pantallas, no es recomendable presentarle los muñequitos en el celular a un bebé o a un niño. O sea, no es recomendable No es desde muy recomendable. pequeños. No les mostremos las pantallas. Les está porque creando adicciones. Claro, les estás generando adicción y hemos visto casos o noticias donde el hermanito mató al hermano menor porque le quitó el celular o se quitó la vida porque el papá le quitó el celular. Claro, Entonces, porque la tecnología para un niño pequeño hoy en día es lo que es la droga para un drogadicto. O sea, Totalmente. realmente es eso, entrar en un proceso de abstinencia. Entonces se vuelven agresivos. ¿Y cómo se ve la agresividad en ellos? Pues la pataleta, o sea, ya te está haciendo un show porque no le prestaste el celular para almorzar. O sea, veo niños que también, claro, la comida no les alimenta porque están todo el tiempo con una pantalla al frente y comiendo, ni siquiera están teniendo contacto con los alimentos. ¿Sí? Y O sea, no saben una lo que pérdida comen. sensorial, ¿no? Es decir, si tú Exacto. tapas los ojos y no van a saber ni siquiera identificar No, qué es lo que están nada, comiendo, qué es lo que porque están realmente comiendo. ni siquiera se están no, alimentando. no prestan la atención real, de verdad de los alimentos que están consumiendo. Y, por ejemplo, con este tema me parece muy curioso también hablar de un tema y es de cómo todo eso que estamos hablando también influye en respecto al tema de la baja, de una característica de esta generación y es la baja tolerancia a la frustración. Sí. De alguna manera, por ejemplo, en episodios pasados hablábamos de que la inmediatez de hacer que todo esté como a la carta y a la mano. Yo me acuerdo que, por ejemplo, antes nosotros, sin ser muy viejas o sin ser muy de épocas pasadas, porque todavía somos generación Somos Z, jóvenes, La sí. generación y entramos del con limbo. ellos, La generación pero del limbo, ni una ni la otra. sí, pero por lo menos tuvimos esta posibilidad también de desarrollar o de hacer tareas que potencializaban el desarrollo motriz y visomotor que nosotros necesitábamos en nuestros espacios. Ahora es como también un lujo que los niños puedan decir que salen a la calle a jugar. Yo me acuerdo que en mi infancia yo me la pasaba en la calle jugando y entonces jugábamos fútbol, jugábamos yo-yo, jugábamos patineta, jugábamos diferentes cosas, pero ahora digamos que en este cambio generacional, ahora prima más el tema de la tecnología y en el tema de la tecnología que encontramos inmediatez y retomo un poco lo de la tolerancia y la frustración y es Todo lo por encuentras a un ejemplo, clic. todo lo encuentras a un clic, sí, yo quiero comprarme unas botas, pero entonces estoy en determinada ciudad y eso está en otra, entonces hago la compra por internet y entonces eso me va a llegar a los 2 días, entonces yo no voy a tener que esperar, sí, quiero ver, perdóname, sigue, continúa, dime. Quería decirte que la tecnología de cierta manera lo que ha hecho es entorpecer ciertos procesos que la humanidad le costó mucho, digamos que resolver, ¿no? Entorpecer ciertas como vivencias que normalmente nosotros ya veníamos desarrollando, entonces debe haber una secuencia. Entonces obviamente las otras generaciones se van a perder de eso. Se van a perder de jugar en la calle, de hacer relaciones sociales desde otro punto. Por lo menos hay chicos que a veces están en consulta conmigo y yo me quedo tan sorprendida de que me dicen, yo puedo hablar bien por celular y puedo hablar bien con emoticones, pero a mí no me gusta hablar así de frente. O sea, hasta el contacto social ha cambiado, ¿sí? Impresionante. Y pues uno dice, listo, hay muchas cosas, no quiero con este episodio satanizar la tecnología porque no es así. La tecnología es una gran herramienta que si bien nos ha mejorado la vida de los seres humanos, pero también debe haber un equilibrio en esa tecnología. ¿Cuál sería el equilibrio? Pues tus hijos no deben estar jugando con celulares, tus hijos no deben estar jugando con computadores, tus hijos no deben estar pegados a un televisor más de mediodía. Sí, no estoy diciendo que no lo hagan nunca, sí, habrá periodos de tiempo donde deben estar, digamos que relacionados con estos equipos, pero no todo el tiempo, porque hay niños que duran 2 horas por entretenerlos en el celular o en el computador. ¿Sí? Y después los papás, ¿por qué no esperas? ¿Por qué no tienes paciencia? Porque pues claro, le estás reforzando otros procesos y no está respetando sus procesos naturales evolutivos. Y digamos que nos está olvidando que es importante la conexión, ¿no? Yo trabajo con personas de la generación Z
y hay algo que los comprendo y es súper chévere trabajar con diferentes generaciones, trabajo con diferentes generaciones y es un reto. Es un reto. Digamos, todo lo que estamos hablando acá, la generación Z, no es en son de señalar o de No. decir que está mal, sino para comprender por qué lo hacen de la manera que lo hacen, por qué piensan de esa manera y que es válido y es entender que son cambios generacionales y que tenemos que acomodarnos y fluir con esos cambios generacionales. No es que una generación sea buena o sea peor que mala, otra, ajá. no, sino que acá el punto, digamos, en los lugares de trabajo, que es un gran reto hoy en el siglo XXI, es cómo nosotros podemos hacer esa sinergia entre generaciones, ¿sí? Porque todas las generaciones tienen algo válido y es algo importante y más en temas laborales. Entonces les decía que trabajo con la generación Z y son personas que yo digo como que se les hace difícil comunicarse y todo lo hacen es por chat. Como, ay, están conectados y no contestan las llamadas. No, Wow. escríbeme, Wow. escríbeme. Prefiero que me Imagínate. escribas, ¿sí? O digamos el hecho de que, bueno, vamos a salir, digamos, tengo un grupo de compañeros que salimos a almorzar y algunos son de la generación Z y digamos, tenemos la costumbre de salir a almorzar y hay un día en que no apareció nada, no hice nada y como, ay, oye, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me escribiste que salíamos a almorzar? Y yo como, pues, ¿y por qué no Ya lo todo comunicas? claro, todo Sí, lo resumimos entonces, al celular. al celular, entonces ahí es chistoso y es un reto, como podemos ahí Se pierden todas las habilidades, generaciones, se pierden las habilidades sociales presenciales, ¿no? O sea, ya se transformaron en que son todo es virtuales. digital, todo es virtual. Entonces, como no, ahora me pasa mucho con el tema de los cumpleaños, ¿no? Entonces, como que, ay, no me escribiste el día de mis cumpleaños, ay, oye, pero no me dejaste un muro el día de mis cumpleaños, o sea, los cumpleaños ya se convirtió que si tú no felicitas de esa manera a una persona, entonces para ti esa persona no cumplió años. Entonces se perdió la tradición como de ir, ver a la persona, visitarla, o sea, se han perdido muchas cosas porque las personas ya resumen todo la ingratitud de una llamada, ¿sí? El contacto de, oye, hablar. Hay gente que ni siquiera le gusta hablar por llamada, todo es escrito, todo es con emoticones, ya ni siquiera O con usan memes. palabras o con memes, ya ni siquiera les gusta hablar. Pero pues bueno, para contextualizar un poco más lo de la generación de cristal, también quiero hablar de las fortalezas que tiene esta generación, que son muchísimas, son innumerables. Una de ellas que me parece súper interesante es que tienen una gran sensibilidad, empatía por la diversidad. O sea, me parece que la generación de cristal vino como a revolucionar todo el tema de aceptación de la diversidad y creo que han sido unos embajadores muy importantes. También digamos que ese proceso de ellos ser embajadores de la diversidad se une con los procesos tecnológicos porque así hacen todo, ¿no? Ahora todo lo hacen a través de las redes sociales, pero eso ha sido un impacto positivo sobre la sociedad, ¿sí? Como también visibilizar cómo se sienten las personas siendo diferentes, ¿no? Cómo se sienten, cómo aceptar la diferencia, ¿sí? Como también esa jovialidad y esa frescura con la que viven, entonces ya la llevan también a procesos creativos muy interesantes. O sea, digamos que a mí me parece en lo personal que la generación de cristal tiene como una evolución creativa a nivel tecnológico que es muy importante mencionar porque las generaciones pasadas no la tuvieron. Entonces, digamos que ahora son muy apetecidos digamos que los contenidos o las personas que son creativamente muy jóvenes, ¿sí? O sea, como que ya en las empresas ya te dicen como el que el creativo no tenga más de tantos. Entonces, ya contratan a una persona creativa muy joven Y todo el porque, tema de porque, tecnología. claro, porque su jovialidad y su cotidianidad sí marca una diferencia dentro de las generaciones y a mí me parecen extremadamente creativos, compasivos, empáticos. Son personas que no son prejuiciosas, ¿sí? Son personas que nunca están señalando a otros, tú no los ves en esas. Aparte de eso, dicen como, es que mi papá era diferente, pero ya ni siquiera juzgan a los papás, ya el discurso es mi papá piensa diferente, mi mamá piensa diferente, pero ni siquiera los culpan. Entonces creo que esta generación también viene con un chip de entender y de una conciencia mucho más elevada de que estamos en momentos de la historia diferentes y que han reforzado mucho eso y lo han visibilizado mucho más. Y mira que además de lo que dices, se han vuelto líderes sociales, Ajá. lo vemos todos los días, personas que también tienen una noción de la importancia de la diversidad en cuanto también a que
a los diferentes géneros que hoy Sí. tenemos, ¿sí? A la diversidad sexual que tenemos, y como ya hay líderes desde muy pequeños, desde muy jóvenes, y también líderes a nivel esa conciencia ambiental, ¿no? Porque es que también Sí. hay que entender que cómo está el mundo hoy en día, de todo, o sea, hemos recogido todos los resultados de las generaciones, De las generaciones pasadas. pasadas. Y entonces acá es donde ellos dicen, he visto líderes ambientales y tienen una conciencia ambiental sobre el Impresionante. reciclaje, sobre el no usar animales para todo tipo de maquillaje. Entonces creo que, como les decía, toda generación tiene sus cosas buenas, y lo importante y el reto acá es aprender a comprender, aprender a aceptar la diversidad, y que podemos construir un mundo mejor cada día. Yo siento que dentro de esta generación algo que me parece muy, muy bonito exaltar es, o sea, lo voy a asumir desde la crítica que también se hace socialmente de la generación de cristal, y es el tema de no saber entender que la adaptación que se tuvo de esta generación es una adaptación no a la realidad que tuvieron las personas de otras generaciones, sino a la realidad que se estaba viendo en ese momento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, son catalogados también como personas que no son pensantes, o que por tener este tema de digital y este tema de la tecnología, entonces como todo está hecho, entonces ellos no están prestos a pensar, y resulta que sí, solamente que hubo una actualización tan marcada y tan grande que se adaptaron a ya no pensar de pronto como de la misma manera a como se pensaba anteriormente. Por ejemplo, en el tema de la educación son personas netamente críticas. Ya en la educación no se necesita que tú sepas absolutamente todo el tema de geografía, de sociales, de matemáticas, y que seas, o sea, que tus fuertes sean absolutamente todos, y que tienes que ser bueno en absolutamente todo, sino que tú tienes fortalezas y tienes debilidades. Y siento que este proceso también ha llevado como que a el reconocimiento de que todas las personas tienen esas potencialidades y que no tienes que ser bueno absolutamente en todo. Anteriormente, y siento que nuestra generación inclusive tuvo que enmarcarse en tienes que pasar todas las materias porque eso te define como bueno o como malo. Ahora se está abriendo también como una brecha muy importante con el tema emocional. ¿Sí? Esta sensibilidad también está llevando a que de alguna manera como que sí, no hay expresión emocional respecto a muchas situaciones, pero sí en temas de sensibilidad, de permitirse aceptar, sentir, de permitirse. A mí sí me parece. Sí, A yo mí sí siento me que parece eso que estás diciendo porque, o sea, pienso que además es muy bonito que se llame la generación de cristal. Me parece que cristal es la mejor forma de describirlo, porque creo que los cristales como son transparentes. A mí me parece que la generación de cristal es una generación que no le tiene miedo a sentir, que no le tiene miedo a hacer las cosas. Es una generación que no tiene miedo, ¿sí? Y también es una generación a la cual no le importa como que tengo que saber matemáticas, tengo que saber geografía, tengo que saber eso. No, ¿por qué? No, Porque tengo potencialidades. esta generación ya evolucionó a que su cerebro y sus procesos mentales deben tener espacio para potencializar otro tipo de conocimientos y quizás llevar el mundo y los conocimientos a otro nivel, que de pronto las generaciones que los anteceden a ellos lo vamos a entender, pero no lo vamos a poder desarrollar de la manera y con las habilidades que ellos traen. Creo que traen otro chip de cierta manera. Pero me parece súper lindo que se llame la generación de cristal, porque me parece que es la generación de hecho muy sensible y no les tocó fácil, porque les tocó la época y la era de la tecnología, que creo que es, aparte, la tecnología tiene dos retos, el desarrollo de la tecnología tiene dos retos. Conservar y sobrevivir, digamos que una sostenibilidad futuro a nivel de salud, porque aparte de eso nos ataca impresionantemente la tecnología a nivel de salud, ¿sí? Vemos como se ha disparado enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿sí? Vemos que eso es un factor también que viene del desarrollo de la tecnología, entonces no les tocó fácil, les toca una era con otros retos, y me parece que ya deben soltar el tema de tenemos que saber de geografía, tenemos que saber de matemáticas, entonces tenemos que saber otras cosas, porque los retos de la ciencia son otros, los retos de la salud son otros, y pues los de la tecnología ya los estamos viendo que lo desarrollan muy bien. Y mira que también hay algo que los identifica mucho en cuanto a la parte laboral, y es que son personas que no piensan que se van a quedar 20, 23 años en una empresa. No, o sea, son personas que van buscando retos, necesitan sentirse retados, de que sienten que están aportando. Ya no es como antes, como ¿a dónde me voy a jubilar? ¿En qué empresa me voy a jubilar? ¿Hasta cuántos años? La pensión y demás, sino que la son generación muy... de cristal no no tienen tiene el hoy. el hoy. Ajá, el hoy, No viven tienen miedo. el hoy, el presente, donde se sientan mejor, y a la larga
Eso está Maravilloso. bien. La generación de cristal se hizo cargo de su propia vida desde muy pequeños y creo que viene con esa independencia aplicada, como que yo puedo crecer donde sea, puedo hacer lo que yo quiero hacer, puedo ir al lugar donde yo quiero ir y también pues la tecnología ha facilitado eso, ¿no? Claro. También monetizar siendo influencers, que digamos a mí me parece pues una maravilla que también la tecnología les ha traído eso y les da una libertad, no solo financiera, sino una libertad de independencia, Pero como acá- de que tú a los 14 años, 15 puedes vivir donde tú quieras y no tienes que estar pegado a tus papás todo el tiempo, entonces eso da una independencia en muchos otros aspectos, Y por también- eso son tan maduros. Y también hablamos exacto, a eso iba son muy puntualmente, maduros. a que tú ya ves que inclusive desde tempranas edades ya tienen un proceso madurativo supremamente sorprendente, pero siento que también es como por todo el avance de que se han tenido que prácticamente como que hacer cargo de muchas cosas desde muy chiquitos en Y procesos devorar el emocionales mundo, y devorar el mundo en Exacto. cápsulas, ¿no? Ahora Tener un devoramos el pensamiento mundo por crítico la y analítico. tecnología, entonces tú ya ves el mundo y ves la vida y la entiendes en un video en TikTok. Ya entiendes muchas cosas sobre el mundo que a nosotras en nuestros procesos nos costaba un montón, era un montón de consejos, lo que nos decían ahora no, ellos tienen resumido el mundo en la tecnología, entonces lo devoran y se vuelven personas demasiado críticas y maduras. La vida ha sido contextualizada por ellos de una manera totalmente diferente, Sí. pero siento que también ha sido una generación muy revolucionaria y toda revolución pues lleva también como su crítica Sí. y pues obviamente al no podernos adaptar como con esta nueva, en este nuevo chip, de alguna forma hace que las personas pues emitan conceptos no tan gratos y no tan negativos al también tener un desconocimiento muy marcado respecto a por qué actúan como actúan. Para mí, por lo menos, es muy, muy bonito y lo que tú decías, como rescatándole un poco el tema social de poder visibilizar todas esas cosas que han sido tapadas por mucho tiempo y que han sido consideradas un tabú, no solamente en el tema de identidad de género, en el tema de podernos ver también como seres vulnerables, como seres que somos capaces de sentir y de transmitir determinadas cosas, de seres que somos capaces en está cambiando, por ejemplo, incluso el tema laboral y entonces Sí. ya mi prioridad no es estar en una empresa, sino trabajar desde mi casa y poder realizar mis ideas y potencializar mis ideas, pero sin necesidad de estar en un lugar de trabajo Hay un puntual. empoderamiento Hay un empírico. Ajá, o sea, están totalmente. eligiendo la vida La que vida quieren que quieren tener. Ajá, porque antes las generaciones pasadas, o sea, había como una obligación o como que una competencia, quién escala más rápido, quién se Sí. jubila, quién está más tiempo en una empresa. Y esta generación es muy bonita porque son muy auténticos y van en busca de sus sueños, de lo que quieren ser en medio de su sensibilidad, que es súper válido, pero también es como en el punto en donde ellos dicen, ven, pues si no me gusta, no va alineado a mi vida, porque tengo Pues que renuncia a eso. convencer a los demás de Sí. eso. O sea, Es- tienen mira ese que- desapego. Ese desapego, a mí me parece maravilloso lo que estás diciendo porque pocas personas pueden ver las fortalezas y digamos los principios que mueven a la generación de cristal y a mí me parece ese un principio súper importante. Son auténticos, son personas que saben lo que quieren, no le tienen miedo al mundo ni a la vida y saben renunciar muy pronto a lo que no les gusta. Entonces digamos que si le sumamos a eso que ya pueden tener una libertad financiera porque tienen unas ideas súper frescas y súper auténticas, entonces imagínate, obviamente son como niños por el mundo realmente, y creo que sacarlos de ese espíritu libre es muy difícil. Claro. Entonces por eso ya están los papás, ahora lo que tienen que hacer es, no sé qué hacer con él, no sé por qué quiere eso, mire usted qué puede hacer. Entonces también entiendo ese temor porque nosotros venimos de una generación muy controlada, ¿sí? Que nosotros teníamos que hacer esto, hasta tal hora en la calle, hasta esto, porque crecimos con miedo. Venimos de una generación de miedo, de qué va a hacer de su vida. En Sea cambio, obediente. sea obediente, exacto. En cambio, cuando le dicen a los niños, sé obediente, pues le estás diciendo, no Sea un pienses por ti borreguito que mismo. se deja. No pienses por ti mismo. Mira, tengo que igual. ayudarte a pensar y pregúntame a mí. Entonces, esta generación no tuvo miedo ni tuvo nada. Bueno, chicas, ya para cerrar este capítulo tan interesante de hablar de la generación de cristal, la idea o la invitación de hablar de los pros, de los en contra, de tal vez las cosas que hay que mejorar, pero también tener unas fortalezas, y es la invitación a conocer a las personas, ya sea por generaciones, pero que cada uno tiene algo bueno que aportar y digamos lo podemos ver en el mundo laboral. De todas las generaciones necesitamos, absolutamente de todas. Entonces esta es una invitación a ser más comprensivos, a conectar más con las personas, a no señalar o juzgar
que porque son de cristal o son sensibles, ven, pero que hay detrás de esa sensibilidad, ¿sí? Que me puede aportar esta generación y que hoy en día, digamos, en el mundo empresarial se está necesitando esa generación. Sí, bueno, para cerrar, también les quiero decir que es muy importante que nos replanteemos el tema de qué le estamos diciendo a los que tenemos en la casa, chicos que están en la generación de cristal, porque nos estamos creyendo como dueños de sus vidas, porque les estamos indicando todo el tiempo qué hacer, qué decisiones tomar. Respetemos que sí tienen su creatividad, sí tienen su manera de relacionarse con el mundo distinta a la de otras generaciones y que es muy importante instruirnos sobre el tema para poder entender la etapa que están atravesando. Bueno, hasta aquí este episodio. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Estamos pendientes para un nuevo capítulo y pues ya nos despedimos. Nos pueden encontrar. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @complicadamentehumanos. No olviden suscribirse y darle like. Chao. Chao.